Tardes. Hola, buenas tardes. Quien saludó creo que fue Hugo. Muy buenas tardes, Hugo. Bueno. Era Gabriel Rivera. Gabriel. Hola, Gabriel. Buena tarde. Qué pena, no lo había visto. Buenas, Alex. Ahí, muy bueno el artículo en El Espectador ayer, frenteando al amigo ese Pecker. Sí, señor. Bueno, sí, señor. Era necesario y sobre todo era necesario responder con contundencia, pero con claridad y con argumentos, que era lo importante. Buenas tardes, Alexander. Y hoy te apoyó Arlen Ticker, apoyó muy bien hoy la causa. Sí, no he visto el artículo, tengo que verlo. Sí, señor. Vale, bueno, un saludo para todas las personas que ya están con nosotros. A Mauricio, a Javier, buena tarde, que me están saludando. Buenas tardes, Alexander. Hola, buena tarde, ¿qué más? Muy bien, muy bien. Excelente la charla pasada de lunes. Bueno, me alegra que les haya gustado. Un saludo a Yaneda, a José Edgar, a Isabel, a Emiro, a Jensi, Jensi nuevamente de Nueva Zelanda, desde Auckland, de Nueva Zelanda. Jensi, un gran abrazo y muy buenos días para ti, porque tú ya estás un día más adelante. Hola, buenos días, buenas tardes allá. Muy buena tarde, ¿cómo estás? Un gran saludo para todos. Hoy tenemos una de las invitadas que en lo personal son muy apreciadas para mí. Ya está en la sala. Nos acompaña Teresa Aranguren Amézola. Teresa, Hola a todos. Yo tuve la posibilidad de conocerla, conocía su trabajo desde un tiempo atrás, muy cercana a nuestro embajador, y a través de él yo ya había conocido su trabajo justamente y apreciaba mucho y veía con bastante emoción una posibilidad que se nos ocurrió ya hace un tiempo, y fue invitarla a la Feria del Libro, a la Filbo. Teresa gentilmente aceptó, lo cual obviamente pues para mí fue maravilloso, porque no solamente pude leer su trabajo, sino pude conocerla en persona, con lo que mi admiración obviamente por ella pues estuvo más que justificada y pues incluso se incrementó profundamente. Tiene un recorrido fenomenal. Me gustaría presentárselas brevemente. Teresa comenzó su carrera como periodista en 1971. Para 1981 era corresponsal de Mundo Obrero cubriendo la invasión de Israel sobre el Líbano. También trabajó, de hecho, para la revista Interview o el periódico Independiente, cubriendo la guerra Irán-Irak desde Teherán, nada más y nada menos. Fue la única mujer que cubrió esta guerra como enviada especial, exceptuando una fotógrafa libanesa que también estaba haciendo tareas de reportería en ese momento. Durante 15 años fue la enviada de Telemadrid a Medio Oriente, cubriendo obviamente un periodo muy convulso, cubriendo las sucesivas guerras del Golfo, el conflicto palestino-israelí, o lo que yo insisto en llamar más que conflicto palestino-israelí, la ocupación israelí de Palestina, y la guerra de los Balcanes, entre otras cosas. En esta ocasión, Telemadrid fue la primera televisión española en llegar a Belgrado durante la campaña de bombardeos de la OTAN, en plenos bombardeos de la OTAN. Teresa hizo realmente este cubrimiento periodístico desde allí. Ha publicado libros maravillosos que se los recomiendo a todos. Libros como Palestina, el hilo de la memoria, Olivo Roto, escenas de la ocupación. Más recientemente, junto a la fotógrafa Sandra Barrilaro y los escritores palestinos Bishar Hader y Sur, publicó un libro que se llama Contra el Olvido, una memoria fotográfica de Palestina antes de la Nakba, que entre otras cosas, esa fue una de las obras que presentamos en la Feria del Libro cuando tuvimos la fortuna de tener a Teresa con nosotros aquí en Bogotá. Sin duda alguna es una conocedora de primera mano del mundo árabe, del Medio Oriente, de sus protagonistas, de sus procesos, y sin duda alguna es una maravilla tenerla aquí de primera mano. Un gran saludo a Teresa y a todos ustedes desde Bogotá. Teresa nos acompaña desde España. Estás en Madrid en este momento, ¿cierto? Sí, estoy en Madrid, estoy en mi casa, porque aquí son ahora las 9 de la noche. Imagínate, estamos abusando de No, la no, amabilidad de Teresa.
Qué va, yo estoy encantada de estar con vosotros y además agradezco, bueno, un saludo a todos los que estáis en esta tertulia y agradezco mucho el interés por Palestina, el que desde aquí diría, desde el otro lado del charco, los que estáis en América, mantengáis el interés por lo que ocurre en Palestina, la preocupación. Y bueno, he oído que hay alguien de Nueva Zelanda y eso ya me parece maravilloso también. Sí, creo que es la segunda o tercera vez que nos acompañan desde varios otros países, nos acompañan desde Chile, nos acompañan desde Argentina, nos acompañan desde Brasil, desde Estados Unidos, desde El Salvador, desde México, y bueno, desde ciudades colombianas. Un gran saludo para Teresa y me gustaría, más allá de esa presentación inicial que dice, aprovechar esa maravillosa experiencia que ella tiene y la pregunta obligada, ¿cómo es hacer periodismo en una zona tan convulsa como el Medio Oriente y particularmente como Palestina? Bien, os habréis dado cuenta ya simplemente por la presentación que ha hecho Alexander, bueno, que yo tengo unos años ya, y puedo decir que básicamente mi trayectoria profesional como periodista, que no empezó en el 71, empezó en el 81, pero es que siempre en Internet ponen el 71, no sé por qué, ha estado vinculada muy estrechamente con la información internacional y sobre todo de la cuestión palestina y del Oriente Árabe, de la zona de Siria, Palestina, Líbano. Mi primera experiencia profesional fue cubrir la invasión israelí del Líbano de 1982, que fue atroz y que yo siempre he dicho que es una página que se pasó muy rápido, porque fue una actuación del ejército israelí que bombardeaba todas las tardes Beirut Oeste. Fue criminal, no solo por el tipo de armas que usaron, por las técnicas que utilizaron y por la cantidad de muertos que provocaron y la destrucción que provocaron en el 82. Luego ha habido otras, la del 2006, pero aquella del 82 a mí me marcó profesionalmente y personalmente. Yo siempre he dicho que para mí hay un antes y un después de Beirut, ese Beirut cercado por los tanques israelíes del verano de 1982 y en el que tuve, casi diría, el privilegio de conocer realmente desde muy cerca y de manera muy profunda, creo, la realidad de lo que es la causa palestina, la resistencia palestina y el sufrimiento palestino, pero también la vitalidad de la gente de Palestina. Yo he aprendido mucho en mi contacto con las gentes del Oriente Próximo y en especial las de Palestina, y he aprendido sobre todo, yo diría que a ser mejor persona. O sea que en parte toda esa experiencia como periodista ha sido también una experiencia personal y no puedo decir que haya tenido especiales dificultades por ser mujer al moverme por esa zona del mundo. Ha habido pequeños inconvenientes. Por ejemplo, Alexander ha mencionado la guerra Irán-Irak, ya en los 80, porque fue al final, esa guerra duró muchos años, yo no la cubrí completa, sino el último periodo en el que los iraníes abrieron la mano a la entrada de periodistas durante un tiempo. Y recuerdo que entonces, como solo éramos dos mujeres, la fotógrafa libanesa y yo llegábamos tarde a todo, porque a todo nos tenían que registrar de manera especial. Ir a una rueda de prensa, lo que sea, cualquier cosa. Les creaba problemas porque los hombres no los podían tocar. Y entonces había que esperar a que viniera la compañera registradora, la que nos hacía el chequeo. Y todo era dificultades de ese tipo, menores, porque por otro lado yo nunca me he sentido limitada a la hora de informar en Oriente. También creo que la amabilidad de la gente, la hospitalidad de la gente ayuda mucho y también depende de la actitud que uno tenga para poder entrar y suscitar la simpatía o la ayuda de la gente de la zona.
Y eso, desde el punto de vista periodístico, es muy importante saber dónde uno se mueve y saber también cómo comportarse para no crear climas incómodos innecesariamente. No sé si está respondido. En efecto, esa amabilidad árabe es de hecho bien conocida y es famosa en todo el mundo. Eso me llevaría a hacerte una pregunta obviamente obligada. Tu primera experiencia en Palestina, ¿en qué contexto ocurrió? ¿Cómo fue? ¿Y cuál fue tu primera lectura que hiciste de Palestina? Bien, yo creo que mi primera experiencia no fue en Palestina, fue en Líbano, como digo, y fue en este Beirut cercado, y en el que tuve la ocasión de entrevistar a Arafat. Luego lo entrevisté otras veces, pero lo entrevisté allí en un sótano y conseguimos sacar unas fotos porque se iluminó con los focos de una cámara, pero se vivía a oscuras y con velas. Entonces, para mí, en ese momento la situación era dramática y no se le veía salida, porque lo que se esperaba entonces en Beirut, estoy hablando del mes de julio-agosto, en Beirut, en donde estaban cercados en Beirut Oeste la OLP y todas las familias y los fedaí palestinos y también civiles, junto a algunas familias libanesas también, lo que se esperaba era el momento del asalto final, cuando el ejército israelí entrase, además de bombardear todos los días, que bombardeaba todos los días, cuando entrase por tierra. Y aquello se suponía que iba a ser una carnicería atroz, pero los israelíes también sabían que iban a tener bajas entonces estaban resistiendo. En ese clima en el que la muerte se vivía en la vecindad de la muerte y era algo asumido, creo que yo llegué a conocer ese momento en que las gentes dan lo mejor de sí mismo, porque se fomenta una especie de solidaridad y generosidad muy especial que creo que ha sido clave en la capacidad de resistencia de la sociedad palestina. La solidaridad interna, la cohesión interna, el que nadie se quede totalmente abandonado, aunque el ejército israelí haya destruido la casa, hayan muerto varios miembros de la familia, alguien, será un vecino, serán los primos, alguien te acogerá, te echará una mano. Esto yo lo viví ya de manera muy directa en Beirut, en aquel Beirut como digo, de 1982, en el que no se veía, parecía que era el final. Recuerdo que entonces Muammar Gaddafi, recomendó a los palestinos que se suicidasen en Beirut, ese era el clima. Y en la entrevista con Arafat, recuerdo que Arafat dijo una frase que luego dijo: estamos ahora mismo en un túnel, pero hay luz al final del túnel. Y él se estaba refiriendo en ese momento a que se había llegado claramente al consenso, al acuerdo de casi todas las facciones palestinas y de apoyar la resolución 242 de Naciones Unidas e iniciar un proceso que llevase a crear un Estado palestino vecino del Estado de Israel. Es decir, la solución de los dos estados se empezó a gestar ya entonces, en los 80. Y en ese momento los responsables palestinos del momento, cercados en Beirut, veían es que esa podía ser que hubiera un apoyo internacional, y de hecho hubo el apoyo internacional para que Israel no acabase con la vida de todos los responsables de la OLP y con todos los guerrilleros palestinos que salieron en barcos internacional de Beirut, y de algún modo ahí se gestó lo que luego sería lo que se ha llamado el proceso de paz. Ahora, visto con la perspectiva actual, resulta irónico decir proceso de paz, pero que llevó a los acuerdos de Oslo y a lo que se ha conocido como solución de los dos estados, y que Israel se ha encargado de destruir sobre el terreno esa solución de los dos estados. Tú estabas todavía en el Líbano para el resto de 1982 y alcanzaste a cubrir la masacre de Sabra y Shatila. Sí, exactamente, fue un poquito más duro. Ocurrió la masacre de Sabra y Shatila, que fue el 16 de septiembre,
16, 17 y 18 de septiembre, porque duró 2 días con sus noches, nos habíamos ido, mi marido y yo, porque yo estaba con mi marido allí en Beirut, nos habíamos ido 2 días antes de Beirut, habíamos vuelto a España. O sea que las matanzas de Sabra y Shatila, yo las vi desde aquí, pero yo conocí gente que vivía en Sabra y en Shatila, y entrevisté a bastante gente, y nunca he podido saber exactamente qué ocurrió con ellos. Pero recuerdo aquello como uno de los grandes crímenes de la historia y una de las experiencias más terribles por las que ha pasado la causa palestina. Por eso yo he dicho antes que esa página de Beirut, de la invasión de Beirut del 82, se pasó muy rápidamente. Nadie está procesado por las matanzas de Sabra y Shatila. No se sabe con exactitud el número de muertos. Se sabe que rondan entre 3.000 y 5.000. Pero es así, porque nadie quería contar los muertos entonces, porque había muchas complicidades de políticos libaneses y sobre todo porque aunque los políticos israelíes siempre han intentado decir que aquello lo hicieron libaneses, la responsabilidad la tenía el ejército israelí que controlaba Beirut Oeste, y no solo eso, el ejército israelí rodeó los campamentos de refugiados, dio la orden de entrada, Ariel Sharon fue quien dio la orden de entrada, era entonces el ministro de Defensa y jefe del Estado Mayor, dio la orden de entrada a los falangistas libaneses en los campamentos, con la orden de limpiar los campamentos. Y no solo eso, durante los días que duró la matanza, que nadie entrase y saliese. Cuando mujeres del campamento de Shatila salían corriendo despavoridas, gritando nos están asesinando a todos, las obligaban a volver dentro. Eso fue la acción del ejército israelí. Lo cuento porque hay una idea que la propaganda israelí siempre lanza, que es que aquello fue una cuestión entre árabes y que fueron los falangistas libaneses los que hicieron aquello, pero bueno, el ejército israelí no participó y además no sabía que iba a ocurrir aquello. Lo sabían perfectamente y son responsables, totalmente responsables de aquello. De hecho, no solamente fue Sabra y Shatila, en este momento estaba recordando otra masacre en otro campamento que Ismail Shamud inmortalizó en una pintura, que es el campamento de Tel al-Sattar. Ah, sí, eso fue anterior. Eso fue anterior. Sí, ha habido la trayectoria de la causa palestina y de la vida de las gentes de Palestina, fuera y dentro, está llena de episodios atroces, de matanzas, como las de los campamentos que estamos diciendo, también de intervenciones de bombardeos masivos, por ejemplo, sobre Gaza, que es casi periódico, a lo que casi cada 2 años hay una operación militar israelí con un bombardeo masivo de esto. Pero yo creo que tenemos que tener la perspectiva de todo esto y pensar, porque el momento actual es muy duro y es muy... da poco margen a la esperanza. Yo no soy optimista, pero tampoco soy pesimista totalmente. Diría que mientras la población de Palestina, las gentes de Palestina mantienen su voluntad de resistir, no nos podemos permitir perder la esperanza. Y digo esto porque hay que tener la perspectiva de, por todo lo que ha pasado en la causa palestina, que este es un momento que quizá a veces nos parece el peor de todos, pero no es el peor de todos. Ha habido momentos muy atroces en el pasado y se ha salido. Y se ha conseguido seguir adelante, y ahí es donde yo creo que tanto la parte palestina como quienes nos movemos en la solidaridad con Palestina y nos preocupa lo que ocurre allí, creo que entre los elementos claves de esta capacidad de resistir frente a enemigos tan poderosos y frente a situaciones tan injustas y tan indignas, esa capacidad de no ser destruido, tiene que ver básicamente con que la sociedad palestina, pese a todo, se mantiene como una sociedad cohesionada, pese a todo.
siempre ha habido, una de las características de la sociedad palestina es la pluralidad. Es decir, nunca ha sido una sociedad homogénea. En el sentido político siempre ha habido divergencias muy profundas entre unos partidos y otros, entre formaciones y otros. En el sentido religioso también lo sabemos, musulmanes, cristianos, y todos ellos son igualmente palestinos. No hay aunque haya más musulmanes que cristianos, la presencia de los cristianos en la lucha y en la resistencia palestina es importantísima. Entonces, junto a esa diversidad y esa pluralidad que define a la sociedad palestina, la otra condición que les permite aguantar, resistir, no ser destruidos, es la cohesión social. Las redes internas de solidaridad. Yo conozco Palestina desde los años 80, como sabéis, y bueno, la última vez que estaba ha sido hace 2 años. Puedo decir que nunca he encontrado en Palestina, pese al estrangulamiento económico que es atroz como estrategia de la ocupación, desde hace 10 años se ha incrementado, la ruina de las familias. Nunca he visto niños de la calle abandonados a su suerte en Palestina. Es decir, sin nadie que los ampare. Y eso tiene que ver con la estructura social, con las redes de solidaridad. Y es uno de los elementos claves de la capacidad de resistencia. Y como es un elemento clave de la capacidad de resistencia, es también un objetivo a destruir la ocupación israelí. De ahí, por ejemplo, el inicio de la construcción del muro, que fue en el año 2000. El muro no separa a israelíes de palestinos. El muro básicamente separa a palestinos de palestinos. Hace muy difícil ir desde Jerusalén a Ramallah, estamos hablando de 12 kilómetros. Y ya no te digo mucho más difícil llegar a Nablus, que está más al norte, o a Jenin. Eso es la estrategia de romper esos vínculos de solidaridad. Creo que es uno de los objetivos claves de la ocupación. Hay otros objetivos y otros planteamientos más militares, pero a mí me interesa destacar esto. Tú has mencionado cuando menos 2 o 3 épocas claves en la historia reciente de Palestina. Los años 80, sí, con Arafat desde el Líbano y posteriormente desde Túnez. Después, los años 90 con las negociaciones y sobre todo los acuerdos de Oslo. Y luego la contemporaneidad, sí, Palestina y la ocupación al día de hoy. ¿Tú cómo puedes ver la evolución o la involución de la situación palestina? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué se ha agravado o qué ha permanecido? Yo creo que se ha agravado en el sentido moral del término. Es decir, no se puede decir que ahora la población palestina esté viviendo, la que está en los territorios ocupados, que viva peor que los refugiados de los campamentos de Beirut de los años 80. Quizá no. Pero lo que se ha estrechado, reducido, es el margen de esperanza. Porque la frustración acumulada, los años, las décadas en las que las perspectivas de una solución medianamente justa, medianamente aceptable, han sido una tras otra destruidas, deja muy poco margen para pensar que algo va a ir a mejor, que se va a conseguir salir de la situación en la que se vive. Y ese cansancio yo sí lo percibo. Hay un cansancio, una fatiga existencial en la población de Palestina. Una fatiga y, evidentemente, una desconfianza motivada, total, hacia la comunidad internacional. Porque hay que recordar que yo antes he mencionado que la solución de los 2 estados se empezó a gestar en los años 80 y que fue en Beirut, en un sótano de Beirut, donde eso ya estaba en la mente de la dirigencia palestina de entonces. Esa solución que todavía la Unión Europea sigue defendiendo como la única válida, Naciones Unidas también, etc., esa solución se ha permitido que Israel la destruya paso a paso, con la creación de los asentamientos, la ampliación de los asentamientos, las carreteras que unen los asentamientos. Y eso que ha ocurrido
y se ha agravado desde que comenzó el proceso de paz, evidentemente, ha creado una falta de expectativas. A esto hay que añadirle el panorama internacional. En fin, ahora mismo estamos asistiendo, la noticia del momento es la iniciativa de Emiratos Árabes de establecer relaciones con Israel, a cambio, la verdad es que suena hasta ridículo, de que Israel renuncie a la anexión, a sus planes de anexión de Cisjordania. Renuncie temporalmente, porque no ha renunciado tampoco. Pero, ¿qué es esto de Israel renuncie a los planes de anexión de Cisjordania? No se dice ya ni siquiera Israel termine con el proceso de anexión que está en marcha. Cada colonia nueva, cada expropiación de tierras es un paso más en la anexión. No se pide que termine la ocupación, no. Se pide que renuncie a una intención de anexionarse de un modo quizá más de golpe Cisjordania. Y esto, que evidentemente ha provocado el rechazo verbal de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, cuenta con el respaldo total y absoluto de la administración estadounidense actual. Estados Unidos nunca ha sido una parte mediadora, siempre ha sido parte, la parte israelí, pero no de la manera, siempre intentó mantener las normas. Pero ahora mismo asistimos a un momento en el que desde el país más poderoso de la Tierra se tiene como objetivo acabar con la causa palestina y acabar con el derecho internacional, porque van unidos. Y en ese momento en el que estamos, en el que puede aparecer una iniciativa como esta, como la de Emiratos, respaldada por el presidente de Estados Unidos y sin ninguna garantía de nada, esto lo que supone también es un golpe brutal a las posibilidades de una siempre soñada, nunca real, debo decir, unidad árabe. El papel de los países árabes es cada vez más débil. Las posibilidades de encontrar amparo en la comunidad árabe, en los países árabes, por parte para la causa palestina, es cada vez más débil. El centro político del mundo árabe se ha desplazado antes era Siria, Egipto, Líbano, el Masrek, el Oriente Próximo, y desde hace unos años ese centro político se ha desplazado al Golfo, donde no hay una tradición del sentimiento nacional árabe, sino simplemente lo que hay es mucho dinero y mucho petróleo. Todo eso da un panorama hacia el exterior que no da mucho margen para pensar hemos avanzado algo, no. Pero tampoco diría que se ha retrocedido, simplemente se está en el statu quo que se asentó a partir de la derrota árabe del 67 y del inicio de la ocupación de lo que quedaba de Palestina, de lo que ahora llamamos territorios ocupados, ese statu quo que pudo haber cambiado si el proceso de Oslo hubiera ido adelante, hubiera sido por parte israelí una voluntad clara de hacerlo, no la hubo nunca, eso podía haber cambiado, pero no ha cambiado. Lo que ha hecho es reforzar ese statu quo de ocupación. Y la ocupación en este momento es algo a lo que no se le ve final. No se le ve final y además no hay desde el mundo exterior, ni por parte de lo que es el mundo árabe, de lo que llamamos comunidad internacional, no hay una respuesta firme a esto. Es decir, lo que se ha afianzado es la impunidad israelí, totalmente. En efecto, de hecho, normalmente sostengo que Israel nunca ha querido avanzar una solución porque su posición de ocupante le permite prolongarse en el terreno y mientras más alargue una solución,
pues más va a profundizar el statu quo, más va a profundizar la política de hechos consumados y más va a avanzar en esa anexión soterrada, en esa anexión clandestina que es del día a día. En ese sentido, me gustaría preguntarte, yo creo que es una pregunta que nos ronda a todos. Hay dos opciones, aparentemente sobre la mesa hay dos opciones. La opción de un único Estado binacional, confederado, que sin embargo los israelíes van a rechazar porque los palestinos en algún momento van a ser mayoría poblacional. O la segunda opción, que es la opción de los dos estados, donde sin embargo la política de los hechos consumados y el día a día de la ocupación israelí acaba con esta opción de los dos estados. Entonces, las dos opciones sobre la mesa parecen no funcionar, ni la opción de un solo Estado binacional que los israelíes no van a aceptar nunca en su lógica racista, ni la opción de los dos Estados. Entonces, ¿qué viene como tercera opción? Sí, tiene razón, esa es una cuestión que además surge en todos los debates sobre Palestina. Yo creo que además el movimiento de solidaridad con Palestina se ha decantado claramente por la solución de un solo Estado, es decir, por aceptar que la solución de los dos estados está destruida o negada. Y entonces hay todo un movimiento de decir, tenemos que ir al único Estado. Pero yo ahí siempre digo, si los dos estados era ya difícil, lo hemos visto, la idea de un único Estado democrático es aún más difícil, porque eso supondría la desaparición del concepto de Estado judío, simplemente por razones demográficas y por razones de pura teoría democrática. Entonces, nos encontramos ni una ni otra. ¿Cuál es la solución que yo creo que prevé Netanyahu y el entorno de la dirigencia israelí? El apartheid, lo que ya está ocurriendo. Es decir, una solución en la que la mayor parte de la Palestina histórica esté bajo soberanía israelí, que queden una especie de matustanes, de guetos, que quizá en Gaza quizá no les interesa en este momento, pero en la que la vida de la población palestina, ya que no van a poder echarlos en una Nakba como la del 48, es decir, de golpe a todos, la vida se convierta en, bueno, un poco lo que es ahora, en una vida aparte, con cada vez más empobrecidos, cada vez con menos derechos, sin posibilidades de conectar. Esa es la solución que creo que está en la mente de determinados políticos israelíes. La otra, entre un Estado, dos Estados, yo creo que lo que hay que evitar es la necesidad de optar por una u otra. Yo diría que desde la perspectiva palestina lo importante es optar por aquello que en este momento sea más factible y aquello que en este momento sea capaz de recabar apoyos políticos que la causa palestina necesita. Es verdad que hasta ahora los apoyos políticos, por ejemplo el de la Unión Europea o de Naciones Unidas, pues no pasan de ser verbales, no se toman acciones contra Israel. Pero si ni siquiera se tiene eso, si ni siquiera la causa palestina tuviera el respaldo al menos moral o teórico de las resoluciones de Naciones Unidas, etcétera, creo que la situación sería más difícil. Es decir, que yo creo que ahora mismo no es cuestión de decir tenemos que ir a por esto o por lo otro, tenemos que ir a por aquello que en este momento podamos. En este momento, ¿qué se puede? Resistir. Yo creo que en este momento lo que la población palestina, a lo que hay que ayudar a la población palestina es a resistir. La solidaridad consiste en eso, no en marcar dirección, que tenéis que ir por aquí, sino en qué necesitáis para seguir viviendo, para que no os destruya la ocupación. Y en ese resistir hay que ir recomponiendo o buscando alianzas fuertes. Y en Europa sigue siendo algo a lo que hay que mirar, aunque sea una mierda, lo digo así, pero no sé, es tal como está Estados Unidos, pues por lo menos tener el respaldo legal y moral de la Unión Europea y de Naciones Unidas. Y luego hay algo que también hay que buscar, y de hecho lo hacen,
los sectores de la resistencia palestina, es el contacto con esa minoría, muy minoría de la sociedad israelí, es decir, cuando digo muy minoría es que no llegan posiblemente a un 3%, que claramente, 3 o 2%, están en contra de la ocupación, están en contra, y son activos en contra de la ocupación, y están en contra de la ideología sionista. Es decir, israelíes que son conscientes de que la ideología que ha creado su Estado es una ideología racista y que conduce al aplastamiento del otro. Entonces, establecer puentes sector de la sociedad israelí es muy importante. Yo diría en este momento más bien mantenerlos porque esos puentes están, siempre han estado, y buscar aquello que en este momento, dentro del estrecho margen en el que se mueve la resistencia palestina, se puede hacer. Pero no hay por qué optar. Ahora, ¿por qué vas a optar por dos imposibles? Me gustaría, ya que mencionaste Europa, esa es una pregunta que también ronda a todos, ¿no? Es el tema de los apoyos. En el Medio Oriente uno sabe que el tema de los apoyos es bastante relativo, por no utilizar una categoría más fuerte. Sí. Tenemos a Kuwait parcialmente, a Qatar parcialmente, a Turquía por los intereses turcos que no son tampoco nada idealistas. Tenemos del otro lado países que están al otro lado de la ecuación, como Emiratos Árabes, como Egipto, como seguramente Arabia Saudí en algún momento, como Bahrein, como Omán. Pero en Europa, ¿cómo está en este momento el tema? En Europa, ¿cómo se está manejando? Sabemos todos, obviamente, del poder de propaganda y el poder político, el poder económico del sionismo, que logra controlar regímenes, que logra influir sobre Alemania, sobre Francia. Los británicos a la larga son los creadores del problema, pero hoy, ¿cómo está ese tema en Europa? Yo diría que hoy algo que ha podido favorecer el que Europa no entre directamente en la misma línea de apoyo incondicional a Israel es que es muy difícil sentirse, simpatizar o apoyar a alguien como Trump, como Donald Trump. Es decir, la actitud de Donald Trump, el que un personaje como este haya llegado a la presidencia de Estados Unidos, ha ahondado la brecha con Europa. Y ahí hay una brecha que antes no estaba tan clara y que ahora está abierta y muy evidente. Los intereses de Europa no son los mismos que los de Estados Unidos. Y eso cada vez es más claro. Y luego, como cercanía política, no se puede estar cerca de Donald Trump. Eso sería un poco lo que marca desde Europa. Ahora, eso, ¿cómo se traduce en relación, por ejemplo, con el tema como el de Palestina, en el que Donald Trump se ha convertido, es igual que Netanyahu? O sea, Netanyahu y Donald Trump son dos caras de la misma moneda. Entonces, ¿eso en qué se traduce? Ahí es donde se entra la dificultad en Europa, porque la Unión Europea no tiene una política exterior común. Hay muchas diferencias. Los países, yo diría que España, Italia, Francia, Portugal, bueno, sí, Italia, Francia, España, Grecia antes, pero ahora no está tan claro, siempre han tenido una posición más razonable hacia la causa palestina, más cercana. Pero luego están Alemania y los países y Holanda, que por razones espurias muchas veces consideran intocable o son incapaces de una crítica a Israel. Y eso hace muy difícil el que Europa sea efectiva al tomar medidas. Lo cual yo, desde mi perspectiva de europea, yo reclamo ahora mismo, a lo mejor no a la Unión Europea, pero sí a mi gobierno, al gobierno español, que actúe tomando medidas, por ejemplo, haciendo un reconocimiento, aunque sea simbólico, porque no puede ser más que simbólico, del Estado de Palestina, como hizo Suecia. Pasos de ese tipo, ¿no? Eso lo pueden dar los gobiernos europeos. Y ahí es donde sí es importante la labor de difusión de la realidad, de la realidad actual de Palestina, de la atrocidad cotidiana de la ocupación en Palestina y del pasado también. Uno de los objetivos del sionismo siempre y de la propaganda israelí ha sido borrar
la existencia de Palestina en la historia y borrar el pasado. Y yo creo que hay que usar la memoria palestina, no hay que dejar que la borren. Y hay que usarla también como un arma de futuro. Es decir, no hay que olvidar el crimen inicial, la expulsión en masa de la población palestina, la limpieza étnica que se produjo entre diciembre del 47 y junio del 48, y que no fue una consecuencia del caos de la guerra, de la primera guerra árabe-israelí, que estalló en mayo del 48, inmediatamente después de la creación del Estado de Israel. No, fue mucho más planificado, empezó antes. En mayo del 48 ya había 400.000 palestinos expulsados. Empezó en diciembre del 47. Yo siempre suelo marcar esto porque conozco los mecanismos de la propaganda israelí. Entonces se intenta borrar, tapar la atrocidad sobre la que se basa la creación del Estado de Israel, que fue una operación terrible de limpieza étnica. Se intenta tapar eso diciendo, bueno, aquello fue producto del caos de la guerra, o de un modo todavía más burdo cuando se dice, no, si no los echamos, que se fueron porque los dirigentes árabes en las radios decían que se fueran. Todo totalmente falso. Pero, sin embargo, la propaganda tiene una capacidad, cuando es poderosa y cuando se apoya también en prejuicios y en un caldo de cultivo propicio, a veces es más poderosa que los hechos, aunque los hechos estén documentados. Yo siempre suelo decir que lo que ocurrió en Palestina está perfectamente documentado, lo que ocurrió durante el siglo XX, desde que comienza la operación de colonización de Palestina. Está muy bien documentado todo. Conocemos los nombres de las poblaciones destruidas en el 48, todo lo conocemos. Igual que está muy bien documentado, está muy eficazmente, más eficazmente oculto, tapado, borrado. Y eso hay que sacarlo a la luz, y especialmente yo pienso desde la perspectiva europea, y no dejar de contarlo constantemente. Hay que constantemente marcar por qué es necesario resolver la cuestión palestina desde una perspectiva de reparación. Hay una reparación que hacer con la población de Palestina. Fue víctima de una operación de limpieza étnica y de un proceso de colonización. No estamos hablando de la Edad Media, estamos hablando del siglo pasado, mediados del siglo pasado. Y esto requiere una reparación que nunca será total, nunca se puede recuperar lo que ni paliar el sufrimiento ya producido, pero sí se puede impedir que se prolongue, que se perpetúe. Y esa es lo que yo creo desde una perspectiva de qué apoyos hay que buscar. Hay que buscar los apoyos que se basen en un concepto básico de justicia y que impidan que la Nakba del 48, esta tertulia, yo propuse el nombre de Nakba permanente, pues eso, que la Nakba del 48 sea una Nakba permanente como lo está siendo. Me gustaría profundizar justamente en ese aspecto de la propaganda, Teresa, y tú tienes toda la razón. Uno se encuentra con argumentaciones, si se pueden llamar argumentaciones, totalmente bizarras desde el lado sionista, como por ejemplo que Palestina no existía, aunque en los libros de viaje de Heródoto desde la época de los griegos ya conocía el sitio como tal, que era una tierra vacía, cuando no era cierto. Habían ciudades con trenes, con prensa, con periódicos. Yo creo que más periódicos que muchos estados europeos de la misma época. Incluso la producción cinematográfica palestina durante mucho tiempo, que era previa a la creación del Estado de Israel, los israelíes la confiscaron y la desaparecieron para intentar borrar esa idea justamente de un arraigo cultural palestino. En América Latina, en este momento, a propósito de esa propaganda y ese negacionismo de la historia palestina por parte del sionismo, en América Latina en este momento está tomando mucho énfasis una estrategia del sionismo, y es igualarse con judaísmo para acusar de antisemita a todo aquel que quiera criticar al sionismo. Sí. Esta estrategia
¿Qué análisis tú le puedes hacer? En Europa también está. ¿Cómo contrarrestarla? Y también, obviamente, aprovechando que en esta sala hay profesores de comunicación social y de periodismo y hay estudiantes de periodismo, ¿cómo desde un ejercicio profesional del periodismo se puede enfrentar este problema? Sí. Mira, con respecto a la parte que has dicho, el negar Palestina, la existencia de Palestina, ese, como tú lo conoces, fue el objetivo de este libro de fotografías contra el olvido, una memoria fotográfica de Palestina. Bien, lo que se ve ahí a través de las fotografías es una sociedad bastante desarrollada en comparación con los territorios vecinos y muy similar, desde la perspectiva, por ejemplo, del público español, es lo que más sorprende, muy similar a como podía ser la sociedad española en esos años comienzos del siglo XX, ¿no? Años 20, en la que había, como en toda sociedad, ricos, pobres, hombres de negocios, campesinos, comerciantes, gentes con grandes mansiones y pueblecitos, etc. La sociedad palestina, claro que existía Palestina, y además Palestina existe ya no solo desde Heródoto. El nombre de Palestina aparece en las tabletas asirias, o sea que bueno. Entonces, esta necesidad de negar la existencia de Palestina está en la raíz del sionismo, porque ¿cómo justificas crearte un Estado judío? Sí, hay un pueblo en el que los judíos no son mayoría, sino todo lo contrario, son una minoría. Entonces, eso está, y yo creo que ahí es donde hay que hacer una labor didáctica basada en datos. Por eso he dicho antes lo de que está muy documentada la historia de Palestina. Entonces, hay datos de sobra para desmontar ese argumento. Y datos e imágenes. La fotografía tiene un valor enorme, por eso este libro de Contra el Olvido se basa en la recopilación de fotografías de familias palestinas, porque la fotografía es como un acta notarial. No hace falta ni argumentarlo. Tú ves ahí una imagen de una familia de la burguesía palestina en los años 20 y dices, pero sí, es igual que mis abuelos, igualito. Entonces, esto creo que es importante reseñarlo y desmontar ese argumento falaz constante. La otra cuestión que has dicho, la equiparación de sionismo con judaísmo. Bien, esa es una estrategia muy diseñada, no es casual. Una estrategia muy planificada para anular las críticas y por lo tanto al Estado de Israel, considerando que son actitudes antijudías. Ahí lo que hay que marcar claramente, el sionismo es una ideología y para ser sionista no hace falta ser judío. El señor Trump no es judío y es sionista. El señor Bush, el anterior, también era sionista y no es judío. Es una ideología que promueve la creación de un Estado de raíz excluyente, que se define como Estado judío, en la tierra de Palestina, por una serie de razones que también habría que remontarse a las razones de tipo colonial, el apoyo de Gran Bretaña, etc. Y marcar esta diferencia es básico y denunciar el intento de acallar las críticas a Israel en base de acusar de antisemitismo a todo el que denuncia el sionismo, denuncia las prácticas del Estado de Israel y por eso es muy importante el lenguaje. No hay que equivocarse. Si yo digo Estado judío es porque lo dice Netanyahu. Pero el término judío hay que usarlo solo en su justa medida. Es decir, hay judíos que son antisionistas y hay que marcarlo eso siempre. Porque hay los crímenes que pueda cometer Israel los comete en nombre del pueblo judío. Y eso, desde la perspectiva de un judío no israelí o anti-ocupación o antisionista, es muy grave y son generalmente muy anunciando esto. Entonces, marcar esa diferencia entre sionismo, judaísmo e israelí. Porque ahora mismo puede haber una nacionalidad israelí, ya existe, de hecho, y ciudadanos israelíes que están en contra de la ideología en la que se fundó su Estado,
y que por lo tanto son antisionistas, pero que se sienten un cierto patriotismo israelí y que quieren defender que su país sea otra cosa. Y yo creo que hay que respetar eso y saber que esos son futuros aliados o posibles aliados ya, porque quieren que su país sea otra cosa, es decir, no quieren que su país sea racista, no quieren que su país defienda una situación de apartheid a 4 kilómetros de donde están viviendo. Y eso supone un cambio en la sociedad israelí, en la política israelí. Si el Estado de Israel llegase a ser un Estado como otro más en la zona, podría dar cabida a la solución de un solo Estado, porque ya el tema de la demografía, la necesidad de ser mayoría de ciudadanos judíos para poder seguir siendo Estado judío, no sería la prioridad de la política y cambiaría totalmente. Y eso se tiene que conseguir paso a paso con una transformación de la sociedad israelí. Yo creo que la causa palestina, la salida, el fin de no solo de la ocupación, sino del sufrimiento de la población palestina, de este aplastamiento, no será posible si no hay una transformación de la sociedad israelí. Y esa transformación de la sociedad israelí también tiene que empezar por apoyar a esa pequeña minoría, que son los justos. Son los justos que están, me remito un poco a la Biblia, los pocos justos que están reclamando una visión más verdadera y más justa de la vida. Total. No sé si por las ramas, y no he contestado. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El embajador justamente te ha escrito hace un tiempo, te escribió un abrazo fuerte a Teresa Aranguren, una mujer luchadora comprometida con la causa palestina. Ya que estamos en la recta final de esta tertulia, voy a empezar a recoger algunas preguntas de algunas personas que han escrito. Muchas te saludan y te felicitan por esta charla fenomenal que hemos tenido. La pregunta de César Giraldo y de Liliana se puede reunir en una, y es a propósito de las elecciones en Estados Unidos y de la posibilidad que Biden llegue a la presidencia. ¿Tú crees que va a haber alguna diferencia fundamental entre Biden y Trump en el caso que Biden sea presidente? Sí, no sé si fundamental, eso no lo sé, pero una diferencia significativa creo que sí, porque también el Partido Demócrata, también dentro del Partido Demócrata hay también una transformación en el sentido de que voces más a la izquierda de lo que ha sido el sistema en el Partido Demócrata están ahora muy presentes, tienen fuerza y están, si Biden consigue ganar la presidencia, no puede olvidarse de ese sector que está ahí, ¿no? El sector que apoyó a Bernie Sanders y que están apoyándole a él. Yo espero, la verdad es que sería terrible golpe a la confianza en la condición humana el pensar que Trump pudiera ganar otra vez, pero en fin, yo creo que sí puede ser no un cambio radical de golpe, pero sí un retomar otro trayecto. Sí, es la pregunta del millón. Ahora, a manera de opinión, diría que estamos en un periodo muy peligroso en el mundo, porque estos meses preelectorales, o más bien en estos meses preelectorales, Trump puede sacar cualquier carta debajo de la manga, cualquier conejo del sombrero, se inventa una guerra en algún sitio, se inventa algún terremoto político para intentar ganar un tema electoral. Es muy complicado. Sí, tienes razón. Vivimos un momento muy peligroso. Estamos en manos de gente muy peligrosa. Digo, Donald Trump es evidente. Y claro, no nos ha dado tiempo. Hay otros. Está el tema de la amenaza a Irán. O sea, por eso el papel de Arabia Saudí y de las monarquías del Golfo ya no afecta solo a Palestina, afecta a todo el mundo árabe y también se convierte en algo que puede dar pie a que Donald Trump, lo que tú decías, pueda provocar una crisis, a lo mejor no una guerra abierta, pero en fin, yo
no estoy segura de que Irán no esté en peligro de un ataque, ¿no? Que es lo que siempre está buscando Israel, ¿eh? Total. Voy a juntar dos preguntas también por efecto de tiempo, la pregunta de Marta Cadena y la pregunta de Liliana Trejo. Y resultaría lo siguiente: ¿cómo se está protegiendo la memoria histórica palestina en este momento? Y en términos generales, no solamente la memoria histórica, sino cómo se generan mecanismos de protección a la población y de protección a estos circuitos de resistencia en Palestina. Sí, yo no tengo un conocimiento así a fondo de lo que está haciendo la autoridad palestina en este campo, pero sí puedo decir, bueno, de mi última estancia en Palestina, pues yo creo que sí que se han dado, hay pasos que son significativos. Yo estuve viendo el museo Darwish, la Fundación Yasser. Hay determinadas instituciones que tienen como objetivo mantener la memoria palestina y sacar a la luz desde obras de arte hasta documentos, etc. Eso en el aspecto institucional. En el aspecto más social, yo creo que esa es una labor importantísima y la sociedad palestina tiene gente muy preparada y capacidad para hacerlo, y de hecho lo han estado haciendo, pero yo no sé hasta qué punto ahora mismo la actuación de la ocupación ha cegado o ha hecho muy difícil que puedan seguir con esta labor. Pero desde luego lo hay. Hay, por ejemplo, grupos de teatro, eso es importantísimo. Grupos del teatro palestino, de música, el cine palestino, todo lo que es la producción cultural, es además la prueba viva, gran mentira, la no existencia de Palestina, ¿no? Entonces yo creo que todo lo que sea promover eso, las ayudas económicas y materiales que se pueda hacer para eso y las ayudas a los artistas es básico. Aunque no sé, ahora mismo que estamos viviendo tiempos de pandemia y todo parece que se ha ido al carajo, pues no sé cómo, en este momento, cómo se puede o cómo se está defendiendo esa acción, ¿eh? En efecto. Mira que con lo que tú mencionabas de esos cambios en la sociedad israelí y ese tratar de buscar una nueva asociación con esos sectores, escribe justamente Jensi, quien nos acompaña desde Nueva Zelanda, desde Auckland. Ella escribe: yo soy judía de sangre y estoy en contra de la ocupación. No me gusta que generalicen y vulneren a los palestinos, les roben sus tierras y quieran hacer ver al mundo que es un tema religioso. Es por eso mismo que me declaré en rebeldía y no quise volver a la sinagoga. No puedo tener algo robado. Ese es un tema importantísimo, el que tú mencionas, Teresa, de esos sectores dentro de Israel, que también hay que mencionarlo, son víctimas del mismo sionismo, ¿no? Cuando el sionismo se roba su identidad, se roba sus creencias, se roba incluso su propio sufrimiento y lo quiere pasar como un tema político. Hay una última pregunta por el chat, y hay una petición de la doctora Sonia Martínez de hacerte una pregunta por micrófono. Y con esto cerraríamos. La pregunta la hace Nadia Caterín Pedraza, y ella pregunta sobre las Naciones Unidas. Evidentemente, Nadia Caterín sabe que las Naciones Unidas pudiera ser mucho más, que hay muchas resoluciones, de hecho, que no se cumplen. Yo siempre insisto que Corea del Norte viola menos resoluciones de las que viola Israel, por mencionar un ejemplo. Sí. Y ella te pregunta, en palabras de ella, que qué opinas de la negligencia de las Naciones Unidas en este asunto. Sí, mira, Naciones Unidas es el reflejo, por eso son Naciones Unidas, es decir, el mundo está representado ahí, del desequilibrio del mundo. Entonces, es cierto que tiene enormes limitaciones. En principio, no hay un ejército de Naciones Unidas, y luego hay que diferenciar entre la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad, como bien sabemos todos, pues es el consejo de los poderosos del mundo y refleja ese desequilibrio. El derecho de veto de Estados Unidos, que se ha ejercido constantemente para evitar cualquier crítica a Israel. Entonces, ahora, después de decir esto, Naciones Unidas tiene esas limitaciones, hay
una lista enorme de resoluciones de Naciones Unidas criticando a Israel desde la primera, después de la creación del Estado de Israel, que fue la del derecho al retorno de los refugiados. Desde esa primera, Israel no ha cumplido ninguna de las resoluciones de la ONU. Pero yo creo, tengo el convencimiento de que aún sería peor si no tuviéramos a Naciones Unidas. Ya es ineficaz, tiene limitaciones, pero al menos es una referencia moral. Es una referencia moral y de derecho internacional a la que la causa palestina se ha remitido siempre. Y también, como a veces saber cuáles son los enemigos de algo define valor de ese algo, Naciones Unidas, yo lo he dicho antes, está en el punto de mira, es objetivo a destruir por parte de la actual administración estadounidense. Y lleva siendo objetivo a destruir por parte de Israel desde hace muchos años. Molesta. Entonces, por ejemplo, lo último de Trump y Netanyahu ha sido el ataque a la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, el intentar dejarla sin fondos, el requisar sus sedes en Jerusalén, etc. ¿no? Entonces yo creo que debemos de tener claro, por un lado, sus limitaciones, pero para mí hay que defenderla también. Tenemos la obligación de defender unas Naciones Unidas que realmente representasen a las naciones del mundo, es hacia lo que debemos ir. Pero mientras tanto, por lo menos la actual ONU nos es más necesaria que si la dejamos en manos o destruida por gente como Donald Trump. Así es. Sin duda el multilateralismo del sistema internacional es una garantía, al menos de una esperanza de civilidad. Esperemos que se logre mantener y que esta perspectiva de eliminarla no se materialice. Sí, yo tengo una pequeña... Cuando la Conferencia de Paz de Madrid, en el año 91, estuvo aquí el ministro de Exteriores israelí, entonces el gobierno israelí no quería que hubiera representación palestina y no dejó que fuese la OLP la representación, pero tampoco quería que estuviera Naciones Unidas en la representación. Y me acuerdo que en una rueda de prensa, en el Hotel Ritz aquí, yo le pregunté al ministro, que era David Levy, israelí, le dije, ¿por qué ustedes se niegan a que esté Naciones Unidas en esta conferencia, que de hecho no estuvo como parte? Y me dijo una respuesta con un desprecio hacia Naciones Unidas. Digo, porque esto no se puede convertir en una charada. ¿Qué pinta Naciones Unidas aquí? Esa fue la respuesta de un ministro de Exteriores israelí en el año 91. Y la posición no ha cambiado. Aquí el sionismo... No, al revés, ha ido a más. Claro, claro. Aquí el sionismo, cuando uno lo confronta con Naciones Unidas y la legalidad internacional, el sionismo te responde que el conflicto y la ocupación no se resuelve con el derecho. Y entonces alguna vez le respondía a uno, le dije, entonces, ¿con qué se resuelve? ¿Con más ocupación? Sí. Es la misma posición, es la misma posición. Sí. Bueno, sí, por eso creo que tenemos que tener claro que con todo debemos de defender a las Naciones Unidas. Sí, en efecto, totalmente de acuerdo. Creo que la doctora Sonia Martínez te quería hacer una pregunta, no sé si sería la pregunta de cierre, no sé si la quiere hacer por micrófono, seguramente sí. Doctora Sonia, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias Alex, ¿me escuchas? Perfecto, sí señora. Okay. Primero que todo, felicitaciones profesora Ana, me complace muchísimo como mujer, como española, estudié con monjas españolas, pero además como periodista, porque su permanencia en Beirut y en toda la tragedia que vivimos, yo soy hija de libanesa y de colombiano, me emociona mucho haberla visto a usted también conmovida con su testimonio. Le pregunto, yo creo, no sé si usted comparta, que el periodismo es un arma eficaz contra, digamos, en la lucha en favor de Palestina, en denunciar la inoperancia, por ejemplo, de Naciones Unidas. Entonces, le pregunto porque desde el punto de vista jurídico, yo soy abogada y uno puede demandar, puede hacer los procedimientos para lograr que las resoluciones se cumplan, hasta ahora pues sembradas en la impunidad. Uno puede a través de la política, de la buena política, denunciar, actuar. Sin embargo, yo ya soy persona de tercera edad, muy honrosa. Creo que la vida me ha enseñado
que el periodismo, los periodistas, tienen un arma, aquí le decimos el cuarto poder, no sé, tienen un arma mucho más poderosa, que es la verdad, poder denunciar y en un espacio mucho más amplio que el de un tribunal de justicia, entre comillas, que el de unas acciones políticas. Yo sí creo que un periodista valiente puede ser un arma eficaz en favor de la causa nuestra de Palestina y en favor de las injusticias. No sé, profesora, si usted comparta esa apreciación. Gracias, Santi. Gracias. Pero encantada de hablar contigo, Sonia, y que seas hija de libanés. Bien, claro que el periodismo es muy importante. Es muy importante porque el periodismo, la principal función de un buen periodista es ser testigo de lo que ocurre y luego contarlo. Para hacer esto, en el caso de Palestina, hay que tener voluntad de buscar la verdad, porque la verdad importa. Y la verdad no siempre está ahí a las claras. Y no es una cuestión de buscar la versión de unos y la versión de otros, porque hay versiones que se elaboran precisamente para ocultar la verdad, para ocultar los hechos. La versión israelí, por ejemplo, del 48, es una versión muy elaborada, muy potente, con una gran maquinaria propagandística, pero que no la puedes equiparar, porque es una versión engañosa, falaz, al relato de los hechos, de los que hay testimonios, documentos, etc. Entonces yo creo que una misión importantísima desde el punto de vista periodístico es tener la voluntad de no quedarse en la versión imperante, en el discurso imperante, porque ese discurso imperante pretende tapar los hechos. Esto vale para el caso de Palestina y para otras cosas. Y buscar. ¿Cómo buscar? Pues buscar sobre el terreno, hablar con mucha gente, no para quedarte con la versión de unos y de otros, no, para intentar pulsar qué es lo que ocurre y lo que ocurrió. Y eso es labor de periodismo, pero debo decir, a mí yo amo mucho mi profesión, pero por eso mismo también soy muy crítica con el papel que han tenido los medios de comunicación. Y no tanto, yo sé que existe pues periodismo vendido, ¿no? Que determinado Estado o determinados poderes los usan para. Y en el caso de Israel, pues lo sabemos que hay. Pero a mí eso no me preocupa, ya sé que siempre va a haber ese tipo de gente. Lo que me preocupa es cuando se produce un tipo de periodismo engañoso, porque simplemente sigue la corriente, porque no se para a reflexionar, a pensar y a buscar. Y eso en el caso de Palestina es muy dañino y ha hecho mucho daño. Esta idea de que, por ejemplo, para informar bien de una operación, algo que ha ocurrido, unos muertos en Gaza después de un bombardeo israelí, para que eso quede bien hay que buscar que haya algo en la parte israelí, pues un herido o no sé qué, porque si no parece que es parcial, contando la realidad. Entonces, yo creo que el periodismo tiene que hacer una reflexión también de que la misión del periodista no es ser portavoz de los gabinetes de prensa y de los poderes establecidos, ni simplemente el eco de las versiones imperantes. Es escarbar, estar alerta y buscar la realidad a través de los hechos y de los testimonios. Y eso, simplemente hacer eso, en el caso de Palestina, sería importantísimo. Y es algo, que lo sé por propia experiencia, que generalmente a las autoridades israelíes les pone de los nervios. No hay nada que les moleste más que un periodista que conozca el terreno y que busque. Muchas gracias. Gracias a ti, Sonia. Bueno, muchísimas gracias a nuestra invitada, a Teresa Aranguren. Yo les decía al inicio, tuve la fortuna de conocerla aquí en Bogotá, en la Feria del Libro. Cada vez que yo charlo con ella o cada vez que yo tengo este tipo de espacios, salgo maravillado y le agradezco a ella, obviamente, por esta generosidad de compartir con nosotros en esta hora. Espero que nos veamos nuevamente muy pronto, Teresa, en un... Y ha sido un placer para mí estar con vosotros. Ya me gustaría poder veros a todos los que estáis. Claro que sí. Gracias. Muy querida Teresa.
Sí. Una gran profesora, Teresa. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a todos. Un gran saludo. Yo sé que se quedan algunas preguntas entre el tintero, pero bueno, ya en España son las 10:15 de la noche. Es más volveremos. Haremos otra. Mismo. Ojalá, si nos podemos volver a ver, sería maravilloso. Un gran abrazo, Teresa, nuevamente mil gracias de parte del embajador, de parte del equipo de trabajo de la embajada, de parte de todos los que estamos en esta sala de tertulias. Espero que nos veamos muy pronto, y a todos ustedes, muchísimas gracias. Invitados para la tertulia el próximo lunes, hablando de identidad y de memoria palestina en la diáspora. Tenemos una conferencia muy interesante, y es con la comunidad palestina en Chile a propósito del aniversario de esta expresión de identidad a la larga, esta expresión de identidad también, que es el club de fútbol palestino que hay en Chile. Los invitamos desde ya para que nos acompañen entonces el próximo lunes. A Teresa, nuevamente, mil gracias y un gran abrazo desde Bogotá, que atraviesa el Atlántico. Gracias. Y salam aleikum. Aleikum salam. Salam aleikum.